Vamos a platicar un poquitito primero sobre qué es el proyecto Sentido, vamos a desarrollarlo y después vamos a hacer una práctica, ¿no? Entonces el proyecto Sentido, para que lo podamos entender, cuando una persona viene al mundo y lo va a traer papá y mamá, que era parte de lo que estábamos platicando la sesión anterior, hay un vacío de por medio, es decir, hay una necesidad que viene el hijo a cubrir por parte de papá y de mamá. Y ahorita vamos a empezar a desarrollar estas necesidades y estos vacíos que pueden estar en relación con papá y mamá. Pero quiero como explicárselos de la siguiente manera. A lo mejor luego me regreso tantito y lo vemos de otra, pero vamos enfocándonos por acá. Entonces, ahí les va. Nosotros, para poder profundizar un poco en el tema del proyecto Sentido, algo que sería maravilloso verlo así es un proyecto Sentido. Número uno, el proyecto Sentido, para que quede súper claro, es la necesidad de papá y mamá para tenerme en este planeta, ¿no? Ese es nuestro proyecto Sentido. El proyecto Sentido fue este vacío que de alguna manera yo venía a cubrir de papá o de mamá para algo en especial, ¿no? Y estuvimos comentando la sesión anterior que había vacíos, por ejemplo, si papá de pronto no tuvo este papá cariñoso, este papá amoroso, este papá que le diera pues todo el afecto que podía llegar a recibir, entonces pues podía volver a traer a su papá a la vida a través de ti, ¿no? Entonces ese era una especie de proyecto Sentido que estábamos comentando la sesión anterior. O también podría ser como una carencia, ¿no? El típico que se me ocurre es el hijo bastón de la vejez, que siempre esté ahí, o el regalo, ¿no? Entonces, regularmente el proyecto Sentido es inconsciente y es bueno tener en cuenta esto, porque si no, podría llegar a pensar yo, pues que qué mala onda de mi papá, qué mala onda de mi mamá, que me trajeron a este mundo a cubrir un vacío, una necesidad. No es mala onda, son proyectos inconscientes. De hecho, un punto que creo que sería interesante que lo tomes en cuenta es, en este instante para ti, ¿cuál sería tu proyecto? ¿Cuál es el proyecto que a ti te gustaría tener? ¿Cuál es el proyecto que a ti te gustaría que existiera en tu vida para poder sustituir este proyecto Sentido? Ahí va. El proyecto de papá y mamá lo que hace al final es que detiene mi propio proyecto. Entonces, es como si tuviera una interferencia, como la necesidad de alguien más impuesta en mí. Entonces, a veces yo cuando les voy compartiendo esto en clase, les comento que imagínense por un momento que les digo, tengo ganas de hacer pipí, ¿no? Entonces, no sé, hay varias personas que me dicen hola, pero voy a agarrar a alguien de confianza. Entonces veo ahí a Consuelo Martínez, entonces es como si le dijera a Consuelo Martínez, oye Consuelo, tengo ganas de hacer pipí, ¿puedes ir a hacer pipí por mí? Entonces probablemente Consuelo en ese instante se voltea hacia mí y me diga, por supuesto, pues claro que por supuestísimo que no, ¿no? Pero a lo mejor dice, bueno, David está dando clase, ni modo de que no vaya a hacer pipí por él, ¿no? Entonces va y hace pipí por mí y va a regresar y va a pasar algo muy chistoso, ¿no? La necesidad de querer hacer pipí de mi parte va a seguir, ¿no? Porque esa necesidad es una necesidad que necesito cubrir yo, no es una necesidad que puede cubrirme un tercero. Entonces, si yo parto de esta palabra necesidad, van a surgir muchas cosas en nuestra cabeza, muchas ideas respecto a este tema tan sencillo como la necesidad. Entonces, por ejemplo, si un papá a nivel inconsciente tuvo una figura muy significativa como su papá o su mamá, o tuvo este gran vacío de papá o mamá, pues la necesidad en algún punto puede llegar a ser de volver a tener a su papá o volver a tener a su mamá, ¿no? O a lo mejor un día me tocó esta situación con una compañera de la escuela, creo que lo comenté en la sesión anterior y me llamó mucho la atención,
ella me dijo, oye David, ¿tienes hijos? Y yo le dije, no, pues deberías de tener hijos. Creo que es importante porque finalmente, ¿quién te va a cuidar cuando ya no estés aquí, ¿no? Entonces, es otra vez este tema de mi necesidad, de mi cuidado cuando yo ya sea grande, a quién se lo voy a poder transferir, ¿no? Entonces, es una necesidad que yo tengo, agarro y se la transfiero a mi hijo. Entonces, el proyecto Sentido fue algo que un sujeto, un francés, Fréchet se llama, empezó a explorar y analizar. Como que encontró patrones. A veces yo considero que hay cosas en la terapia, todas las terapias, si voy brincando, háganle el duelo a la plática estructurada, porque así anda mi mente el día de hoy, anda de un punto al otro, al otro, al otro, y creo que así va a ser parte de la sesión del día de hoy. Entonces, Marc Fréchet, detecta este patrón lo detectó creo que con unos rangos de hermandad, y luego empezó a detectar el tema de Proyecto Sentido como, claro, por su historia de vida. Él buscaba mucho como liberar a las mujeres de cierto tipo de situaciones, sobre todo mujeres que se vieran como oprimidas o que se vieran limitadas. Marc Fréchet como que las ayudaba, ¿no? Y en algún punto a él le caía el 20 de que su mamá tiene una ida a la cárcel, y entonces en la ida a la cárcel alguien le sugiere que para que pueda salir antes de la cárcel, algo adecuado que puede llegar a hacer es quedar embarazada. Entonces ella queda embarazada. Creo que Marc Fréchet, tendríamos que investigar un poco más, nace dentro de la prisión, etcétera. Pero el proyecto de él, la necesidad que vino a cubrir de la mamá, fue el hecho de liberarlo. Entonces, eso lo trajo a este planeta. Luego les estaba conectando el tema de causas y efectos. Todos los modelos terapéuticos, cualquier modelo que se base en algún acompañamiento en la terapia, está basado en un modelo causa y efecto. Es decir, existe el efecto y existe la causa. Y yo puedo trabajar al nivel causal. Regularmente creo que todas, y es mi perspectiva, todas las terapias trabajan a nivel causal. Es decir, por ejemplo, si nos vamos a terapia cognitivo-conductual, la causa de una depresión, por reducirlo muchísimo, sería un pensamiento distorsionado, con una serie de creencias intermedias, etcétera, a lo mejor hasta con una creencia nuclear. Y entonces esas son las causas, ¿no? Es lo que está atrás. En el psicoanálisis, pues, estos conflictos de Edipo, ¿no? El conflicto de castración es como la causa. Y hasta estas terapias breves basadas en soluciones que han hecho como intentos muy interesantes de escapar de estos elementos de causa y efecto, dicen que lo que se necesita atender es la solución intentada, pero en el momento en que yo veo la solución que el paciente le da a su problema, que de lugar de corregirlo hace el problema más grande, estoy convirtiendo esta solución en una causa, ¿no? Entonces lo que estoy atendiendo es pero otra vez esta solución la convierto en causa, y lo que quiero producir es un efecto diferente. Entonces sigo trabajando en nivel causa y efecto, ¿no? Otra vez estaba leyendo un libro, se me hizo muy interesante el concepto que manejaba, porque decía, mientras tengamos la habilidad de buscar causas más sutiles, mejor va a ser el efecto terapéutico, ¿no? Me llamó muchísimo la atención esto, y creo que a nivel de psicoterapia están pasando muchas cosas así. En un inicio nosotros veíamos, o la psicoterapia veía la causa en elementos de la infancia, o sí, regularmente mucho trabajo en elementos de la infancia o en elementos de tiempo presente, pero mucho trabajo en elementos de la infancia. Luego aparece Grof, yo creo que es un personaje interesante del modelo de psicología transpersonal, y empieza a hablar de las matrices perinatales. Entonces dicen, oigan, esperen, de lo que yo he visto, no todo es en la infancia, es decir, las personas no nacemos como tabula rasas, no somos elementos aplanados, sino tenemos como
ya ciertas predisposiciones, ciertos elementos que vienen desde el vientre de mamá. Entonces Grof ya empezaba o hablaba en sí de todos estos elementos gestacionales, en la forma de parir, etcétera, 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 como algo importante que podía determinar situaciones en una persona. Y de hecho, si tienes oportunidad ahorita, y me gustaría como que lo subrayaras muchísimo, la forma en la que tú tienes, o la manera en la que tú te haces independiente, ya de adulto, va a estar muy vinculado con el proyecto Sentido. Recuerdo, por ejemplo, a Jean-Guillet Sales. Regularmente le digo Juan Guillermo, pero es un autor francés, una persona que en algún punto me dio un entrenamiento maravilloso. Él comentaba que él tenía este problema de que no podía llegar a ser independiente, o sea, como que más o menos le iba en la consulta, no tan bien. Entonces como que estaba este problema, ¿no? De que no alcanzaba. Y en alguna terapia de bio salió este elemento del proyecto Sentido, porque ahorita vamos a ver los elementos del proyecto Sentido, y le preguntaron sobre el momento de nacimiento, y creo que él traía un cordón en el cuello, tiene nombre, este cordón doble cingulado, no sé cómo se dice exactamente, traía este elemento en el momento de nacer, ¿no? Entonces, él descubre en ese instante, entonces, que trae la memoria en el instante en que me hago independiente, porque si ya empiezo a cobrar mis terapias, ya empiezo a vivir bien de esto, y ya era mi momento de independencia, desde lo que él comentaba, representaba de alguna manera el morirse, ¿no? Entonces, es aquí donde empieza la importancia de trabajar el proyecto Sentido. Entonces, el proyecto Sentido, número uno, lo vamos a dividir en diferentes etapas, desde el proyecto Concepción, el proyecto Gestación, el proyecto Nacimiento. Son diferentes momentos, cada uno con un valor especial. Me gustaría que pudiéramos abordarlos el día de hoy. Hay elementos sobre la gestación que no me voy a meter el día de hoy, que son qué significa si venía con forceps, qué significa que si fue cesárea, qué significa... Cada uno de esos va creando también ciertos elementos en este individuo que va a ser independiente. Pensémoslo así. La salida del vientre de mamá para el individuo en su registro celular es su primera independencia, es un momento clave. El cómo viva ese momento va a determinar muchas cosas después en mi vida. Y aquí también, disculpen todos estos brincos que ando haciendo el día de hoy, pero es importante. A veces también estos elementos terapéuticos como biodescodificación, de que, a ver, cómo naciste y tu proyecto y cómo te trajeron así, es como si llegáramos a tener el pensamiento de que el pasado empieza a determinar nuestro presente. No es ese el abordaje. La idea es lo siguiente, es reconocer los patrones, reconocer estos elementos que están sembrados en mi inconsciente, para que yo pueda, a través de una toma de conciencia, a través de algún ejercicio terapéutico, que lo vamos a hacer el día de hoy, no romper, porque yo creo que toda la energía que queda instalada en nosotros en los diferentes momentos de nuestra vida, pues es una energía que está ahí, ¿no? Y esta energía, hay una frase que me gusta mucho, que es cuando logras convertir una piedra de tropiezo en una piedra de sostén, ¿no? Entonces, voy a dar otro brinco. Si yo constantemente me la vivo en terapia, tratando de quitar cosas de mí, creo que va a ser un poco complicado que encuentres la paz. Y no es un elemento mío. Esto lo leí, viene de otro libro, pero te voy a dar la prereferencia, que es el libro de Trance Generativo de Gilligan. Y ahí él hace otra referencia a otro libro, ahorita no me acuerdo del nombre del libro, que habla sobre los dos hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y a veces esta importancia que le damos al uso de un hemisferio más que al otro. Y habla sobre este elemento, como al final
lo que puede llegar a ser más significativo puede ser como una conciliación, ¿no? Entonces, regularmente vamos a terapia y queremos quitar nuestra ansiedad, queremos quitar nuestra depresión, queremos quitar el hecho de que postergamos, queremos quitar cosas. Yo soy de la idea de que la terapia tiene que ser un espacio de conciliación y no solo un espacio de conciliación, un espacio de lograr convertir esto que para mí en algún momento es una especie de tropiezo en algo que me ayude a tener sostén. Y creo que lo mismo pasa con el proyecto Sentido. Vamos a usar ciertas frases el día de hoy, que son frases poderosas desde mi perspectiva, que me ayuda a ir acomodando estos temas, pero como cortar el transgeneracional, cortar mi proyecto Sentido, yo no soy un creyente de esa perspectiva, no me mueve, no me da tema, ¿no? Entonces, creo que lo vamos a convertir como en nuestra piedra de sostén. Entonces vamos a empezar a adentrarnos en este tema del proyecto Sentido y vamos a ver entonces las etapas en las cuales se encuentra esto. Entonces las etapas sobre las cuales vamos a trabajar es el proyecto concepción, es la concepción, es el embarazo y gestación, es el parto, nacimiento y es la etapa 0 a 1 año y medio. Todo esto es el proyecto Sentido. Entonces, cada uno de estos puntos son etapas, son momentos importantes que lo podríamos englobar en la totalidad del proyecto Sentido, ¿no? Uno de los que más vamos a trabajar el día de hoy, o para mí de los que son más importantes, es el proyecto Concepción. Nos vamos a meter mucho en el tema del proyecto Concepción el día de hoy. Hoy, de hecho, la clase o el tema como lo estoy desarrollando es como te lo daría en la certificación. Lo vamos a ver tal cual. Sin embargo, vamos a hacer como unas pequeñas adecuaciones que para mí son interesantes, ¿no? Y que vuelven mucho más divertido todo esto. De temas que en algún momento se vieron de una manera y que ahora los podemos empezar como a ver de otra. Entonces, para esto, ahora sí, nos vamos a conectar otra vez acá con el pintarrón, que era como el tema que quería llegar. Entonces, proyecto Sentido nos ha quedado como claro a través de este ejemplo de Marc Frechet, es la necesidad de papá y la necesidad de mamá, ¿no? Entonces vamos empezando a ver cuáles pueden ser estos tipos de necesidades de papá o de mamá. Yo creo que si lo empezamos a estructurar así, puede ser una deficiencia de mamá o de papá, o sea, un elemento de deficiencia, carencia, y entonces mi proyecto, o sea, el nombre que le pongamos a ese proyecto va a cubrir una deficiencia o una carencia de mamá o papá. ¿Sabes? Es como todo el tema. O el otro extremo del proyecto Sentido es el no deseado. Es decir, sexo no deseado. Es decir, el típico, ¿no? Hijo, y no nace la hija, entonces estamos como esperando a que llegue la hija, entonces vamos teniendo hijos, hasta que tratamos de que llegue la hija, pero pues no llega, y entonces como que todos estos hijos que van llegando, en realidad pues tendrían como un programa de sexo no deseado. Igual puede llamarse en el caso de la mujer, ¿no? Entonces, estos serían como los elementos de un proyecto Sentido de no deseado. O realmente estos, pues chipotazos, ¿no? O que pues el pilón o como que metimos la pata de alguna forma o no lo esperábamos. Es decir, realmente no te querían como en este planeta, ¿no? Y me podrán decir, David, es súper cruel asumir el hecho de que yo no era deseado. Sin embargo, cuando estamos trabajando como con estos elementos terapéuticos, creo que es importante el hecho de reconocer
tal y como es, ¿no? Y más que platicarnos una mentira, empezar a reconocer las cosas tal y como son, ¿no? Entonces, yo puedo empezar a pensar en mi proyecto sentido. Mi mamá me ha compartido, por parte de ella sí quería otro hijo. Entonces, pues, supongo que este elemento de no deseado, en el caso de ella no va, pero en el caso de mi papá creo que es diferente. Mi papá, cuando platicamos sobre esta historia, y es aquí donde nos vamos a topar con otro tema, ¿no? Y ustedes ahí me van compartiendo en los comentarios. Los papás siempre que les preguntas sobre papá, mamá, ¿me esperabas en este mundo? Te dicen, sí, claro, hijo, te deseábamos muchísimo, te esperábamos, te queríamos, y pues son puras mentiras, ¿no? Entonces, yo creo que mi papá, en realidad, en el contexto que había previo en relación a cómo había nacido un hermano mío, pues quiero pensar que mi papá pues no quería otro hijo más, ¿no? Quería un problema adicional en su vida. Entonces, podría empezar a armar la estructura del proyecto sentido por parte de mi mamá, como un hijo deseado, que ahorita vamos a abordar un poco más. Ya hablo de mi tema porque se me hace fácil explicarte a través de mí. Entonces, a través de mi vivencia, a través de ciertas comprensiones, mucho, si no es que todo lo que enseñamos en descodificación, me gusta como vivirlo, como sentirlo, ¿no? Entonces, proyecto sentido es una de esas cosas. Papá me transmite este proyecto de no deseado, y cuando papá me transmite este proyecto de no deseado, nace en mí o se genera en mí un elemento que es importante, que se va a dar en todos los casos, se va a dar una especie de inexistencia, y para todos existe una especie de inexistencia. Entonces vamos como viendo esto. No importa, y aquí sí, por ejemplo, si mi papá y mi mamá tenían una deficiencia, una carencia, pues lógicamente aquí pues yo sí era deseado, ¿no? Yo sí era buscado, sí había como una necesidad de traerme a este planeta. Si yo era del sexo no deseado, no era esperado, no venía en el contexto, un elemento interesante es, por ejemplo, no había la economía necesaria en el momento en que yo venía a la tierra como para que mis papás me tuvieran, y ese es otro elemento de no deseado, ¿no? Entonces, en mi caso, yo puedo llegar a identificar, bueno, mi papá tenía otro contexto de un hijo que no había sido como la experiencia más grata en el primogénito por un tema de enfermedad. Bueno, puede existir un elemento de no deseado, y en el caso de mi mamá yo podría ver como este elemento de deseado. Sin embargo, si existía una deficiencia, ¿no? Existía una carencia, que es ahí donde vamos a empezar a explorar esto. Finalmente, deseado o no deseado, y este es un tema crucial en el proyecto sentido, seas deseado o no deseado, al final se va a producir en nosotros una inexistencia, ¿no? Es decir, yo para poder existir, este es el tema del proyecto sentido, yo para poder existir o cubro la deficiencia o la carencia, o me vivo en una absoluta inexistencia, ¿no? Es decir, no soy deseado, entonces no hay proyecto para mí, no hubo una bienvenida en este planeta, entonces pues no me puedo girar hacia la vida, y entonces me vivo completamente inexistente. O por el otro lado, soy inexistente, pero como he elegido vivir el proyecto de papá y mamá, el proyecto que me dio mi mamá, por ejemplo, en ese momento sí soy deseado, sí soy visto, pero solo soy visto en relación a la carencia. No soy visto o aceptado en la relación como el individuo. Entonces, es mientras juegues el papel que te asignaron, vas a estar feliz en el momento, o bueno, no feliz, porque luego hay otros elementos físicos, el cuerpo responde mucho a estas cosas. Vamos a estar respondiendo biológicamente. Es interesante, nosotros
creemos en la medicina, en todo lo que hace, pues Lupita que está comentando aquí, Lupita es alumna nuestra, amiga de la escuela y es médico, ¿no? Entonces, si hay una persona que tiene una necesidad médica, pues lógicamente lo va a mandar con Lupita, ¿no? Lo va a mandar con algún médico para que tenga este acompañamiento profesional en el área de lo que hace el médico, ¿no? Que es una cirugía, prescribir algún medicamento, dejar alguna activación conductual, mejorar, pues sí, activaciones conductuales, cambiar conductas en la vida. Nosotros en terapia hacemos algo diferente, en descodificación hacemos algo diferente, es que te vea el médico y nosotros vemos la parte psicoemocional que está relacionado con este elemento de enfermedad que estás viviendo, ¿no? Un acompañamiento. Entonces, hay cierto tipo de enfermedades que están muy relacionadas con el proyecto sentido. Temas, por ejemplo, de sobrepesos, pero de estos eternos, están muy conectados con elementos del proyecto sentido. Problemas de columna de repente, por ejemplo, esta espondilitis anquilosante, que es que la columna se va uniendo, podría estar muy conectada con elementos de proyecto sentido, porque parte de mi proyecto es cargar. Entonces, si se dan cuenta, el proyecto sentido, número uno, así como para que lo vayamos aterrizando en nuestra cabeza, el proyecto sentido me va a llevar a una inexistencia sí o sí. El tema es cómo voy a vivir esta inexistencia. Si esta inexistencia es una existencia no deseado, pues me voy a hacer como introvertido, me voy a ir encerrando en mi mundo, o me puedo polarizar, me puedo ser demasiado visible para tratar de jalar la mirada de los padres, tratar de jalar la mirada de la familia. En el otro lado nos vamos a topar igual una inexistencia, es decir, yo no existo, pero sí existo, la familia sí me ve, sí me reconoce, pero me reconoce en relación a cumplir mi proyecto sentido. Entonces, mientras yo cuide de mis hermanos, mientras yo cuide de mi mamá, mientras yo cuide de mi papá, los proteja, les diga qué hacer, soy visto. En el momento en que les digo, ahora sí, todos vamos a agarrar nuestro lugar y cada uno de ustedes se va a hacer responsable de su propia existencia, arde Troya, ¿no? Porque dicen, oye, espérate un segundo, a ti te trajeron a este planeta para sustituir al papá de mi papá, es decir, para sustituir al abuelo. Compórtate como el abuelo, como la abuela, y ahora sí, dinos a todos qué hacer y cómo lo tenemos que hacer. Entonces, es ahí donde empieza el proyecto sentido a generar cierto tipo de situaciones en nuestra vida. Y al final, como les comentaba, pues genera esta inexistencia, vivido desde cualquiera de los dos lados. A ver, vamos, como aquí con algunas preguntas. Lupita dice, es correcto, doble circular de cordón, muchas gracias Lupita. ¿Se va a quedar grabada la grabación? Sí. Jorge Ramiro Domingos, me pregunto por qué los padres parecieran estar bien, es decir, no parece que no tienen existencia y se pueden dar el lujo de dar un proyecto sentido a sus hijos, pero en realidad los padres también tuvieron un proyecto sentido y por lo tanto pueden sufrir inexistencia e igual lo superaron o no. Es decir, siempre ha sido así. Jorge, de hecho, esto es muy padre lo que estás comentando y tiene mucho que ver con cosas que enseñamos en descodificación. Sí, parece que no tienen, sí, agarré el punto. Claro que lo tienen. Aquí es como nos vamos pasando la papa caliente del vacío, ¿no? Es decir, lógicamente los abuelos tuvieron su vacío, lo transfieren a los padres. Y este vacío de los padres, lógicamente lo tienen, lo transfieren a los hijos. Los hijos van a tener este vacío y así vamos a estar como transmitiendo estas necesidades, estos vacíos. ¿Cuándo se va a cortar esto? Miren, yo creo que el proyecto sentido, hay de proyectos sentidos a proyectos sentidos. Y aquí es importante hacer una buena discriminación. Yo pude haber sido un hijo deseado y el proyecto de mis papás era formar una familia. Ese era el vacío, esa era la necesidad, formar una familia. Es un proyecto leve, ¿no? O sea, no es un proyecto tan
tan complejo. Digo, puedes vivir con eso y vas a estar en paz y tranquilidad por tu vida y no pasa nada. A lo mejor te da un poquitito de sistema de creencias sobre lo que es normal, ¿no? Y y no pasa nada y fluyes en esta vida. El problema es cuando vienen proyectos sentidos mucho más complejos. Por ejemplo, si mi carencia es yo como papá, se murió uno de mis hermanos, fue un duelo muy complicado, muy terrible, y a la primera que tengo un hijo, este hijo tiene como un check. Recuerden lo que platicábamos la sesión anterior, estos enlaces como con las fechas, ¿no? Tiene este check con mi hermano muerto. Si yo lo entiendo desde el vacío, el proyecto que yo tengo para mi hijo es el proyecto de sustitución. Entonces, más sustituyo al hermano muerto de mi papá, más lo alivio. Por ahí va. Entonces, el punto interesante, Jorge, y que tiene que ver con esto que estás comentando, es que efectivamente papá y mamá también traían su proyecto y también traían sus vacíos. Y creo que eso se vuelve muy terapéutico. Yo a veces en terapia, cuando un paciente se sienta frente a mí, o cuando personas que aprenden acompañamiento conmigo, les explico, cuando una persona se sienta frente a ti, no se sienta sola la persona. Se sienta la persona, se sienta partes del niño, del adolescente, se sienta este feto, que es hoy lo que vamos a trabajar mucho, este feto en este momento que absorbió todas estas memorias, pero también está sentado papá y mamá del momento de la concepción. Es decir, este papá y esta mamá, de cómo estaban viviendo su vida, también se están sentando en ese momento en la terapia. Y no solo ellos, se sientan el niño y la niña de ese papá y de esa mamá. Y en ese instante, cuando se siente el niño del papá y de la mamá, también se sientan los abuelos. Ustedes van a hacer pinche terapia, parece pues una locura, ¿no? Como si estuvieran 12 personas ahí. Pues así es a veces. Es decir, somos un sistema, estamos vinculados sistémicamente, entonces no somos entes aislados, estamos correlacionados. Entonces, papá y mamá muchas veces no superaron el proyecto sentido. Sin embargo, es aquí donde a veces se nos marcan dos opciones en la vida: o sobrevivo o vivo. Entonces, quisiera como profundizar un poquitito sobre esto. A lo mejor yo sé que mi relación con alguien de mi familia es tóxico, ¿no? Y no lo veo, no veo a esta persona, pero me siento culpable, me siento mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por decir, chequen muy bien, porque es una frase típica de la terapia, yo veo a mi papá por no sentir la culpa de que si se muere, no estuve el tiempo con él, ¿no? Entonces, esta culpa, hay como un tema de miedo de fondo, miedo a la soledad, o miedo a un castigo, o miedo a no sé qué chingados, pero hay un miedo ahí en las profundidades, ¿no? Entonces, si yo empiezo a ver que en realidad las personas estamos en sobrevivir o vivir, creo que en tiempos mucho más recientes, como que los seres humanos hemos empezado a elegir, por lo menos en masa crítica, vivir, ¿no? Entonces ahora nos cuestionamos y nos decimos qué es realmente lo que quiero hacer de mi vida, qué es lo que quiero dejar sembrado en este mundo, cuáles son estos proyectos que dejen una parte de mí que sea positiva y que deje un propósito. En la antigüedad era naces, estudias, te casas, trabajas y subes memes bueno, no subían memes en aquel entonces ya es lunes, qué triste, ya es viernes. Entonces estamos en este modo de sobrevivencia para llegar a nuestra jubilación, para que cuando lleguemos a nuestra jubilación elijamos qué tipo de cofre o ataúd queremos y al final pues ser enterrados, ¿no? Entonces creo que esa era como
mucho la vivencia de antes. Ahora creo que las personas estamos como despertando a encontrar nuestro propio, lo que queremos en nuestra vida. Y si no lo hemos pensado, creo que es un buen momento para ti en este momento cuestionarte eso. ¿Qué es lo que tú quieres dejar en este mundo? Y si tú me respondes, porque es una pregunta esencial, que tiene que ver con el proyecto sentido. ¿Qué es lo que tú quieres dejar en este mundo? Si yo quiero dejar en este mundo bienestar, no tengo que dar conferencias de bienestar, no significa que el día de mañana soy el Tony Robbins del bienestar, que lo puede ser, a lo mejor este bienestar lo quiero desarrollar en relación a mis hijos. Entonces, ese es mi proyecto. Quiero 3 personas que son mis 3 hijos, y estos 3 hijos quiero que vivan una profunda experiencia de bienestar. Entonces, estás cumpliendo este proyecto y este propósito que te estás marcando en tu vida. Aquí el punto o el gran cuestionamiento del proyecto sentido, y creo que a lo mejor no va a ser tanto como meditación, a lo mejor sí lo vemos, me gustaría por un instante, ahí donde te encuentras, que cierres tus ojos y con tus ojos cerrados veas un espejo frente a ti. Si puedes contemplar algún guía, algún elemento de la conciencia que esté contigo, es maravilloso. Y frente a este espejo, ve tu imagen en tiempo presente. Y pregunta número 1. ¿Eres honesto contigo mismo? Vete en el espejo y responde. Pregunta número 2. ¿Eres tan grande como puedes ser en relación a lo que tú quieres ser? ¿Eres tan grande como tú quieres ser en relación a lo que puedes ser? Y pregunta número 3. ¿Esta persona que ves en el espejo realmente eres tú o es lo que tus padres, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos quisieron de ti? Creo que es una secuencia de preguntas interesantes. Abre tus ojos un segundito. Entonces, empezar a ver mi vida y ver, no es malo ver el hecho de que traemos programas, ¿no? Traemos elementos que vienen de papá, elementos que vienen de mamá y que se fueron sembrando. No tiene nada de negativo, es parte de este espectáculo. Entonces, lo que sí se vuelve interesante o lo que sí se vuelve productivo en este momento es, yo al verme en este espejo, ahora sí, voy a seguir haciendo pipí por mamá y papá, voy a seguir haciendo pipí por los abuelos, o sea, voy a seguir cubriendo ciertas necesidades. ¿Y cómo sé que voy a estar cubriendo ciertas necesidades? Híjoles, son líneas delgadas todas estas y creo que necesitamos tener una comprensión profunda. Pero al mismo tiempo, creo que necesitamos percibir desde nuestro corazón. ¿Un hijo tendría que cuidar a su padre? O sea, es una pregunta interesante. ¿Un hijo tendría que cuidar a su padre? Muchas personas me dirían, David, es una manera de corresponder a lo que mis padres me dieron. Entonces, yo en ese instante te diría, quizás existe una creencia en ti de no puedo recibir si no doy algo a cambio, ¿no? Entonces, por ahí hay un programita instalado de yo no puedo recibir si no doy nada a cambio. Hay ideas sobre esto y una frase que a mí en lo particular, cada uno de ustedes puede tener la idea que se le antoje, la idea que a mí me viene es el hecho de que mis papás a mí me dieron, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer con lo que mis papás me dieron pues es recibirlo y honrar todo lo que mis papás hicieron por mí, con mi dicha, con mi felicidad, con mis proyectos. Es mi manera de retribuirle a mis papás, pero no haciéndome cargo de ellos. Sin embargo,
también creo que aquí podríamos perder un elemento humanista. ¿Cuál es el elemento humanista? Y es que creo que tiene muchos matices. ¿Por qué? Porque si yo digo, y tiene que ver con el proyecto sentido, ahorita estoy hablando del bastón de la vejez, hay veces que cuidar a papá y a mamá se puede convertir en una ganancia secundaria, ese cuidado. Entonces, estoy el cuidado de papá y mamá, y entonces se vuelve un círculo vicioso, en el cual papá y mamá van como teniendo un declive mayor, un declive mayor, un declive mayor, pero este declive mayor también a veces tiene que ver en la relación yo-él, ¿no? Entonces, si de pronto a mi mamá a veces usa esta frase conmigo, me llama mucho la atención, me dice, enséñame a pescar, no me des el pescado. Así me dice, ¿no? Que bueno, también tendríamos que ver muchas cosas, pero en relación, por ejemplo, a hacerme una pregunta técnica, ¿no? Entonces, no que yo agarre y le resuelva, sino ella resolverse, pero a lo mejor no conoce la herramienta y bueno, yo a lo mejor puedo estar más familiarizado con los sistemas y agarro y le explico algo de sistemas, pero entonces le enseño a pescar, ¿no? Darle el pescado, no, a ver, dame el documento y mándamelo. Creo que ese sería como darle el pescado. Entonces, creo que en el bastón de la vejez ocurre algo similar. ¿Cuál es el bastón de la vejez? El bastón de la vejez es un proyecto que viene del proyecto Concepción. De estos que estábamos viendo, es el primerito, ¿no? ¿Y con qué tiene que ver? Tiene que ver con que, de alguna manera, papá y mamá no se sentían capaces de poder protegerse a sí mismos, ¿no? Durante la adultez, y pues me traen a este planeta para yo ser el cuidador de ellos. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de esta necesidad que no es mía? Pues puedo llegar a tener problemas de pareja, porque ¿para qué voy a tener pareja si mi vida va a estar dedicada a mis padres? Y mi proyecto es el cuidado. Entonces, ahí es donde puede haber ciertos elementos de este proyecto del bastón de la vejez, ¿no? Entonces, empiezo a arruinar mis proyectos de alguna forma para ser bastón de la vejez. Les estoy hablando de generalidades, ¿eh? Y hay un problema sobre las generalidades. Las generalidades hablan de todos, pero no habla de nadie. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos tomar esta información e irla adecuando al contexto de nuestra vida. A ver, denme chance un segundito. Entonces, Estrella nos pregunta, ¿esto puede ser el tipo de estas cosas que está predestinado a? Yo, Estrella, digo, desde la inconsciencia, sí estamos predestinados, o sea, sin embargo, a mí me encanta esto, ¿no? Existen herramientas, existen técnicas, existen formas que nos pueden ayudar como a tomar conciencia de esto y ¡pum!, salir de estos elementos, que es parte de lo que vamos a hacer hoy. Laura nos pone, voy descubriendo que tengo depresión de por vida por mi inexistencia de no ser deseada, no me puedo girar hacia la vida y por más ganas que me doy a vivir, terapias, etcétera, la depresión llega simplemente un domingo casual, mi mamá se avergonzó tremendo, insoportable por embarazarse, antes de casarse defraudó a su familia, miedo, secreto, vergüenza, rechazo, inventaron una historia de que yo era 8 mesina, con tal de no decirle al mundo que yo naciera, y siento un peso, una energía que me dice si vivo o muero, y siempre tengo depresión. Puede ser una explicación del tema de la depresión, Laura. Aquí, de lo que nos está comentando Laura, pues sería como no deseado, entonces parte de mi proyecto es no ser deseado, más elementos gestacionales como de miedo, tristeza, etcétera, 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 y esto puede generar parte de tu experiencia como de, entendiendo así como la depresión, que si estuvieras frente a mí te haría otras preguntas como para detallar, porque de repente hablamos de depresión, pero cada uno de nosotros el estado de depresión lo vivimos de manera diferente, entonces ahí tendríamos que profundizar un poquitito. Puede ser uno de los elementos, y este es un punto importante, no tenemos un proyecto sentido, existen varios proyectos sentidos, tanto de mamá como de papá,
como también existen varios proyectos a nivel del árbol familiar. El árbol familiar también genera proyectos para nosotros. Entonces, somos como este burócrata, ahí voy Rosy, ya casi le tomo al té, somos como este burócrata que, pues que le va encargando chamba y chamba y chamba y chamba, pero es chamba en relación a vacíos de papá, es chamba en relación a vacíos de mamá, es chamba en relación a los vacíos del sistema familiar y así nos vamos viviendo, ¿no? Puede ser un mismo proyecto para todos los hijos. Sí, Malu, puede ser. Puede ser un elemento real porque, digo, a lo mejor mucho más arriba existió una gran carencia de que alguien cuidara a un viejito, ¿no? Imagínate un tatarabuelo, ¿no? Y una consecuencia dentro del sistema familiar. Piensen que cuando hablamos de descodificación, una palabra clave que nos va a venir a la mente es adaptación, es decir, procesos de adaptación constante. Entonces, me quedaría claro que si ocurre esto aquí arriba, las generaciones que siguen se van a tener que ir adaptando. Entonces imagínate, si hubo un viejito que en algún punto se quedó solo, ahí tú revísalo tu árbol familiar, una consecuencia es como una sensación muy inconsciente de chin, ¿quién me va a cuidar cuando yo sea viejo? Y una buena solución biológica sería traerme como a 4 hijos al mundo que me funcionen como bastón de la vejez, ¿no? Entonces de repente tenía un paciente que me encantaba porque me usaba la frase cotorrito, ¿no? Entonces quedan los cotorritos ahí con los padres y bla, 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 pues sería mucho este elemento del bastón de la vejez. El bastón de la vejez viene a cubrir esta carencia. Otro proyecto que nos podemos llegar a topar es el proyecto de ser mosquetero del rey o de la reina, porque yo en terapia lo he visto en ambos sentidos. Entonces, el proyecto de mi mamá es, mi papá era un hombre muy violento y no sabía mi mamá cómo defenderse, ¿no? Violento en N cantidad de sentidos, violento a lo mejor económico o a lo mejor verbal o a lo mejor físicamente, hasta violento pasivo, ¿no? Entonces mi mamá, esta típica relación narcisista de malo si lo hiciste, malo si no lo hiciste y no hay forma, ¿no? De que al típico narcisista vas y te dice la frase nunca piensas en mí y vas y le compras unos jeans y entonces te dice el narcisista, sí, pero no son del color que yo quería, ¿no? Entonces, pues nunca le vas a dar gusto. Entonces es mucha violencia la que se da ahí. Entonces, dentro de este proyecto concepción, dentro de esta carencia que se encuentra en mi interior, ¿cuál es una buena idea? ¿Cuál es un buen proyecto? Pues es traerme a un mosquetero, ¿no? Es decir, alguien que me defienda, alguien que esté conmigo y que salga al quite. Y entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? Va a llegar un momento en que el hijo o la hija se van a voltear hacia el papá o hacia la mamá, porque aquí puede darse hacia todos lados, y le va a decir al papá o a la mamá, no le hables así a mi mamá, no le hables así a mi papá. Entonces puede ser un elemento de proyecto sentido. El proyecto sentido nada más hay que verlo más como un exceso. A veces es como este niño desde los 6, 7 años que trae este tema y lo trae como ya muy castroso en su mente, de repetitivo, esa palabra castrosa se me hace muy curiosa. Entonces lo trae así, ¿no? Tras, de tengo que defender a mi mamá, tengo que defender a mi mamá, tengo que defender a mi mamá. Es una necesidad de tu mamá, no es tu necesidad. Entonces ese es el proyecto y es ahí donde necesitamos llegar al fondo de esto, es decir, la invitación del día de hoy al revisar estos proyectos sentidos es que elijas tus proyectos. Y el día de mañana quieres seguir defendiendo a tu mamá, quieres seguir siendo el bastón de vejez de tu mamá, quieres ser el hijo de sustitución de tu papá, de tu mamá, quieres ser el bote de la basura, cualquiera de estos proyectos sentidos, que ahorita ahondo un poquitito más en eso. No hay bronca. Lo único que te digo es, hazlo en plena conciencia. Es decir, elígelo, toma tú la decisión de hacerlo. Y creo que en ese instante
romperíamos mucho el proyecto sentido. El problema del proyecto sentido es que también nos mete una moralidad desde el nacimiento. ¿Por qué? Imagínense esto. Somos un feto, nos están trayendo a este planeta y hay una condicionante. Ya le voy a tomar, Rosy. Denme chance. ¿Cuál es la condicionante? Para que puedas existir, para que tengas permiso de existir dentro de este sistema familiar, tienes que cumplir esta función, ¿no? Es que venimos como con este cassette, ¿no? Entonces, hay implícita una no aceptación. Es decir, yo como vaya a ser, no sé cómo chingados vaya a ser, no voy a ser aceptado. ¿Por qué? Porque la única manera de ser aceptado va a ser en relación a que cumpla yo mi proyecto, ¿no? Por ejemplo, de repente veo partes de mi familia y me llama la atención. Tengo 2 primos, quiero mucho a mis 2 primos, bueno, a mis primos en general, 2 primos, todos mis primos les tengo mucho cariño. Pero en este caso de estos 2 primos, los he notado un poco de repente preocupados, ¿no? Están pensando como en su papá. Y se me hace muy bonito, o sea, se me hace una manera de hacer vínculos, se me hace una manera de la atención, pero me encantan estos juegos, ¿no? Cambiando como un poco el contexto que ha pasado con pacientes. Está el paciente que la mamá tiene que salir a hacer ejercicio, a hacer cardio, porque a lo mejor trae algún problema vascular, etcétera. Y es un doble vínculo muy curioso. ¿Por qué? Porque llega el hijo y le dice a la mamá, mamá, necesitas salir a hacer ejercicio, necesitas como moverte. Cuando el hijo le dice eso a la mamá, hay una preocupación, pero también está el proyecto, ¿no? Porque a lo mejor mi proyecto es un proyecto de sustitución, de sustituir al papá o a la mamá de mi papá o de mi mamá, ¿no? Entonces, como traigo este proyecto, ando situado aquí en el lugar del abuelo, ¿no? Entonces ando con mi mamá o mi papá, órale, échale ganas, muévete, tú puedes, etcétera, etcétera. Y mamá, ¿qué es lo que hace? Pues te manda la chingada, ¿no? O sea, te dice, no, pues, yo sé, yo me cuido y yo sé cómo son las cosas y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque mamá, es muy curioso, el proyecto sentido, voy a usar una palabra y la voy a describir un poco. El proyecto sentido, si yo lo aterrizo en un poco más de psicología, un poco más profunda, el proyecto sentido es un doble vínculo. Es decir, hay una paradoja en la comunicación o en la estructura del proyecto sentido. Es decir, para que yo te acepte dentro del sistema familiar, tienes que cubrir mi carencia. Pero si tú cubres mi carencia, yo pierdo mi lugar como padre, porque me tendría que poner abajo de ti y me voy a convertir en tu hijo. Y entonces eso no me gusta. Entonces las relaciones se vuelven como saltis, ¿no? Se vuelven enojonas, se vuelven crispy, se vuelven así como chistosonas. ¿Por qué? Porque llegamos, ay mamá, ya ni la friegas, ¿no? O sea, como con Coca-Cola y traes 300 de azúcar, ¿no? Ese es el proyecto sentido. Es decir, estoy ocupando un lugar de algún abuelo, entonces llego y le digo, mamá, ya ni la friegas. Entonces mamá, en ese instante, vuelve a tratar de recuperar su lugar como madre y dice, no, yo sé, yo hago lo que yo quiero y sé sobre mi vida y tú no tienes que estar opinando, etcétera, etcétera, etcétera. Y así nos empezamos a relacionar con nuestros proyectos sentidos. Se vuelven relaciones humanas muy cansadas, muy desgastantes, especialmente con los padres. Es por eso la importancia de trabajar nuestro proyecto sentido. Voy a leer algunas preguntas. David, ¿por qué se postergan cosas dentro del proyecto sentido? Ok. Voy como tratando de leer la pregunta, Francisco, tú me corriges si le agarré la idea. Postergar pudiera ser, tendríamos que ver el tema del nacimiento. Un elemento de postergar es, si hubo una complicación en el momento de nacer, yo puedo llegar a postergar las cosas
para no volver a generar la independencia que me puede generar este proyecto. Por ejemplo, tengo en mi cabeza iniciar un negocio, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma? Desde mi limitado, el de David, sistema de creencias para generar un negocio, es paso a paso, ¿no? O sea, no trates de construir el gran proyecto, empieza con proyectos pequeños, alcanzables y que te ayuden a irlo escalonando y en algún punto se va a construir este gran proyecto que anhelas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me doy cuenta que con este proyecto que voy a desarrollar me voy a volver independiente y en mí está la memoria de lo que sucedió en el alumbramiento, voy a entrar en pánico, entonces no voy a querer el proyecto. Esa es una posibilidad de postergar. Otra puede ser, como soy el bastón de la vejez, en realidad a nivel mucho más profundo, yo no necesito o no debería de ser completamente independiente. Debe de haber una relación de dependencia con mis padres, y si es económica mucho mejor, porque así no me salgo de la casa y así puedo cumplir el proyecto de bastón de la vejez. Entonces es otra forma. Ahora, también en el postergar, si lo leemos desde otros modelos terapéuticos, y a mí me gusta mucho desde esas perspectivas, dicen que las personas que postergan regularmente manejan metas inalcanzables, es decir, plantean metas demasiado elevadas en su mente y entonces dicen, bueno, ¿para qué lo intento? Si está así, y es muy curioso, es algo que a mí me ha pasado mucho. Hay un manual, por ejemplo, que estamos haciendo en ¿cómo se llama? En acompañamiento. Entonces estoy en el manual y hay referencias bibliográficas y de repente veo el manual y como que quiero hacer perfecto el manual, ¿no? Y cuando quiero hacer perfecto, lo quiero hacer muy bien el manual, ¿qué es lo que pasa? Cierro la computadora, prendo el Nintendo, me pongo a jugar o veo una serie en Netflix y mejor me quedo ahí. ¿Por qué? Porque generé una meta muy elevada. En cambio, si digo, voy a hacer el manual y así salga con las patas, ¿no? Como la plática que estamos teniendo el día de hoy, que yo la verdad la estoy disfrutando mucho porque estoy buscando no una estructura tan rígida de la conversación, sino ir saltando de un punto a otro, e irte dando como ciertas ideas sobre lo que estamos comentando. Y si sale bien, padrísimo, y si te caí bien, padrísimo, y si no te caí bien, padrísimo. ¿Por qué? Porque hace que se vuelva disfrutable la experiencia, ¿no? Y es un paso para que quizás después yo pueda dar otra conferencia y sea mejor, y otra conferencia y sea mejor, pero pues es así, paso a paso. Entonces pueden existir esos dos elementos. Yuya, David, yo soy la más chica de la casa y mis hermanas no me aceptaban porque mi mamá les ocultó el embarazo, les dijo que yo no era su hija. Por eso no me aceptaban y me cuesta trabajo integrarme. ¿Qué trabajo hago para sanar esto? Ahorita que vayamos a hacer esta chamba del proyecto Sentido, está la información más acá, Yuya, está en la parte de embarazo y gestación, y posiblemente dentro del proyecto Concepción, y concepción es como no deseado. Entonces, lo único que necesitas tener en cuenta es como estos elementos, y ahorita vamos a hacer un ejercicio en el cierre de la conferencia para poder acomodar esto. Entonces, tenlo en cuenta, tenlo presente, vamos a hacer algo, me da gusto que me compartas esto, es una toma de conciencia. Y aquí, Yuya, yo quiero hacer un paréntesis porque hay algo que creo que para mí ha sido muy útil a nivel terapéutico mío propio. Espero que te funcione como herramienta a ti. Tiene que ver desde dónde estoy construyendo las cosas. Miren, si yo quiero que los demás me aprueben, lo más probable es que nunca viva la experiencia de aprobación, porque mi mirada está puesta hacia afuera. Si yo agarro y respeto a todo mundo, soy una persona súper respetuosa, y si la persona me está pisando el pie y le digo, písale más fuerte, no te preocupes, no estés incómodo, y pierdo este respeto hacia mí mismo, lo más probable es que sigan las experiencias de vida así, sin respeto. Entonces, algo que para mí ha sido un tema muy significativo en la vida, muy significativo, muy profundo, y tendría que platicarles muchas cosas de mi vida que han sido
elementos cruciales de aprendizajes, como el autorrespeto, ¿no? Yo creo que el autorrespeto para mí ha sido uno de los elementos cruciales de mi vida, aprender a respetarme, aprender a respetar mis necesidades y respetar y poner mis necesidades de una manera ecológica, respetando mis necesidades. Estas son mis necesidades y el otro no puede estar de acuerdo y estas son mis necesidades. Y es la parte del autorrespeto. Hay una escena del Dalai Lama, me la platicaron, me gusta, lo escuché en una plática, yo no sé si sea cierto. La persona que lo platicó es una persona que admiro mucho. A lo mejor yo lo voy a distorsionar todo de como él lo dijo, pero pues así es como yo lo acomodé en mi cabeza, ¿no? Él decía, como el Dalai Lama, en esta experiencia de una meditación profunda, como los 7, 6 años, no sé, antes de todo el rollo del Tíbet, no sé qué edad tendría. Y está en esta experiencia y una voz profunda le decía, construye un Buda colérico afuera de Tíbet. Buda colérico, si luego ustedes buscan en Google, los budas coléricos son como budas agresivos, son budas con colmillos, pero son budas, son seres iluminados. Entonces, el Dalai Lama sale de esta experiencia y construye un Buda compasivo y China invade el Tíbet. Por ahí va más o menos la historia. Me llama mucho la atención, el mensaje era muy claro, ¿no? Construye un Buda colérico, es decir, un Buda que ayude a poner límites. Recuerdo mucho un paciente que en algún punto llega conmigo y me dice, David, estaba en una fila y había una muchacha de unos 30, 40 años al inicio de la fila y de pronto una señora de unos 70, 71 años, no en una condición especial, corriendo, se mete hasta delante de la fila y de pronto le dice a la chica, ¿sabes qué onda? Llevo prisa, me das chance de estar hasta adelante de la fila. Y la chava se voltea, pero chequen muy bien esto, se voltea con una cara relajada, un estado amable, tranquilo, y le dice, no, todos estamos aquí haciendo fila, creo que todos tenemos prisa, vaya a la parte de atrás. Se me hace muy interesante y creo que si alguien quiere trabajar su proyecto sentido, va a ser una herramienta importante para diferentes situaciones en su vida, ¿no? Esta capacidad de poder poner límites y esta capacidad del autorrespeto. Y para eso vamos a tener que hacer un giro dentro de nuestro proyecto sentido. Estrella, si mi proyecto sentido no es como muy padre, no es que, Estrella, regularmente los proyectos sentidos no están padres, nomás quise alivianar tantito, pero regularmente no están padres. Y voy tomando conciencia de eso, ¿puedo cambiarlo o no se puede? ¿O cómo se tendría que enfrentar o integrarlo? Creo que la palabra clave es integrarlo, aunque hoy vamos a hacer un ejercicio como no los tengo a todos en terapia y somos 145 personas las que estamos conectadas en este instante, pues vamos a buscar una dinámica que nos ayude a todos como para poder trabajar esto, ¿va? Entonces va a ser como más en general. Aurelia, una duda. Yo soy la más chica y mi papá me dijo que yo soy el báculo de su vejez. Yo le dije que no y me lo repetía por años. Al final de cuentas, no fui su báculo ya que me casé chica y él me dijo, caray, no fuiste mi bácula. Mi duda es, al no aceptar lo que quería, queda un vacío, sí, por parte de tu papá, Aurelia. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos esto. Se me hace maravilloso, ¿no? Laura, la depresión que vivo es como sobreviviendo, nadando, tratando de respirar, luchando por mi vida, y uno de mis proyectos sentidos es vivir. Y cuando comienzo a vivir, algo se desconchinfla y me lleva para atrás otra vez. Sí, nada más, esta energía que llega otra vez y otra vez y otra vez, Laura, una pequeña sugerencia, es una energía que la estás viendo posiblemente más desde la superficie, entonces
esta energía que te desconchinfla, de alguna manera, desde los enfoques que a mí me gustan en descodificación, también te está avisando que en el fondo hay algo, esto que hablábamos de las causas, ¿no? Y las causas más sutiles, y de las causas más sutiles hay un elemento causal que todavía está por ahí volando. Entonces se compensa, ¿no? A través de esta depresión, a través de esta ansiedad. La depresión, la ansiedad, tiene muchas formas de entenderse, pero una manera interesante de poderse entender es como un llamado a descubrir que hay cosas en nuestra vida en las cuales hemos elegido no ser nosotros mismos. Entonces llega una parte de nosotros y dice, estoy triste, la vida no tiene sentido. O dice, algo malo va a pasar en cualquier instante, ¿no? Entonces son partes mucho más profundas de nosotros mismos que llegan a tocar la puerta y creo que, no sé si lo construíamos desde la frase anterior que les hablaba de la misericordia, por ahí vi un comentario, cada quien lo vive como quiere y al final acaba siendo lo mismo. Necesitamos aprender a escucharnos, ¿no? Es como esta frase de Buda que dice, sé una luz para ti, sé una luz para ti. Y ser una luz para ti no significa mantenerte en el pensamiento positivo. Ser una luz para ti significa aprender a sostener los estados, es decir, aprender a sostener esto que estoy viviendo, no escapar de la experiencia y ver qué me está tratando de decir y empezar, piénsenlo así, parece ser que lo que construyó este universo es la comunicación. Si lo queremos entender así, pues podemos llegar a verlo, ¿no? Hay comunicación entre átomos, hay comunicación entre energías, hay una comunicación entre tu mente consciente y tu mente inconsciente. Todo se está comunicando constantemente. Entonces, creo que cuando se empieza a formar estados como muy rígidos de depresión o ansiedad, que son muy repetitivos, algo que se cortó y que es un tema importante es la comunicación interna, es decir, hemos dejado de escucharnos. Entonces, y tenemos estrategias para dejarnos de escuchar, que no tienen nada de negativo, pero son estrategias. Ponemos una tele, vemos una serie, pero no vemos una serie. Y eso también es bonito porque habla de nuestra intensidad de almas, ¿no? Que tenemos todos los seres humanos actualmente. No vemos un capítulo de la serie, ¿no? Nos echamos la serie, ¿no? Entonces son 2 temporadas de 14 capítulos cada uno y estamos así, ¿no? Con los ojos morados al día siguiente. Y está muy padre, o sea, se me hace muy bello. Tenemos esta intensidad, pero también hay que tener como un foco de atención en estoy evitando escucharme, estoy evitando... ayer estaba en una cena familiar y hablábamos en la familia pues de que nuestra dinámica era tóxica, ¿no? Y decíamos que sí, que no, pero era un punto de aceptación, ¿no? También de que nos aventamos frases, sabemos dónde le duele al otro, etcétera. Ok, entonces se me hace bello de pronto decir que en la familia pues que existe una relación tóxica, porque si aceptamos el hecho de que es tóxica la relación, nos abre la posibilidad de transformarlo. Pero esto me gustaría que lo llevaras un instante a tu interior. Hay personajes tóxicos viviendo en tu cerebro, y en mi cerebro, y en el cerebro de todos. ¿Y qué es lo que hacemos con estos personajes tóxicos? Tratamos de sacarlos, ¿no? Tratamos de que no estén ahí, y esto va generando muchos más conflictos y temas en nuestra vida. Vamos con Rosy a darle al té, porque si no, ahí vamos dándole, ¿no? Entonces, checa por ahí, Laura, creo que puede ser una herramienta interesante. Anadora, hasta ahora entendí por qué ayer un universo me puso un fetito
de una rata en mi terraza, simbolismos que me ocurren gráficamente. Yo no soy el proyecto sentido de mi mamá. Es muy poderoso. Mañana es el 14, se rompe el hechizo. Muy poderoso, Nadora. Muchas gracias, Yuya. Gracias. Maribel, ¿es necesario trabajar el proyecto sentido en todas las personas? Miren, si ustedes me preguntaran, ¿es necesario a nivel de humanidad trabajar el transgeneracional? Pues yo les diría que sí. ¿Por qué? Porque ahí les va. Y es un tema religioso, y se los voy a explicar para que no acabemos como con elementos sectarios, que también sectario significa un sector, pues, un sector que pertenece a, pero bueno, Milton Erickson, él tuvo deficiencias en su cuerpo, y él tuvo que aprender una palabra clave, y su palabra clave era la utilización. Entonces, la religión de Milton Erickson es la utilización. Entonces, cuando una persona conecta con un elemento religioso, es decir, le ayuda a volver a ligarse con algo que para él puede ser superior a él y le da todo el sentido, se convierte en una filosofía de vida. Entonces, si ustedes exploran libros de Erickson o sobre alumnos de Erickson, uno de los elementos cruciales y más importantes que aportó Milton Erickson es la utilización. Virginia Satir, por ejemplo, desconozco historia de su vida. Sin embargo, era una religiosa de la intención positiva. Todo necesitaba tener una intención positiva y se me hace algo hermoso porque es poder dar un reencuadre de cualquier conducta humana, por más nefasta que la veas, le puedes dar un reencuadre en una intención positiva. Y esa era su religión. Víctor Frank, él va a los campos de concentración, tiene toda una historia de por medio, y él escribe un libro que se llama El hombre en búsqueda del sentido, que desde mi perspectiva y desde lo que he leído de Víctor Frank, creo que ese libro se lo escribió a él mismo por un contexto que él vivió, y su religión era el sentido. Y tuve el privilegio yo de conocer a alguien como Jeffrey Sake, que es el director de la Fundación Milton Erickson, y él tuvo esa oportunidad. Son oportunidades que nos van llegando a cada uno de nosotros. Él tuvo la oportunidad de convivir con personas como Milton Erickson, de convivir con alguien como Carl Rogers, de convivir con alguien como Víctor Frank. Y él contaba una anécdota de Víctor Frank de que, ahí les va, un día le marca Seik a Víctor Frank y le dice, vamos a cenar, y Víctor Frank le dice, claro que sí, me da todo el sentido del cosmos que vayamos a cenar, y se van a cenar. Entonces, Seik dice, esa noche realmente fue impresionante. Este ser humano, Víctor Frank, estuvo toda la noche dándome una sensación muy profunda ahora de que tu vida tiene un gran sentido. Toda la noche estuvo Víctor Frank haciendo eso. Entonces, imagínense, sale de ahí Jeff Sake, sale con toda esta experiencia, y al día siguiente Jeff le vuelve a hablar a Víctor Frank y le dice, oye, salimos, hay un amigo mío que quiere conocerte. Y Víctor Frank dice, no me da sentido, pues no nos vemos. Entonces, era un religioso el sentido. Para él, las cosas que tenían sentido las hacía y las cosas que no tenían sentido no las hacía, porque esa era su religión. Dentro de la descodificación, estos elementos como filosóficos o que nos dan mucho sentido de trabajo es, por ejemplo, el árbol genealógico. El árbol genealógico es una oportunidad maravillosa de conciliar. Chequen esto, se me hace muy poderoso. Conciliar la historia de mi clan, poder decir yo soy ante mi clan y lo concilio ahora, es poderoso, es muy poderoso, que tiene que ver con la meditación que hicimos la sesión anterior. Si me dicen, ¿sería bueno que todo el mundo lo haga? Sí, pero también pienso en las necesidades de las personas, en
en qué etapa están viviendo, qué necesitan formar. Porque, por ejemplo, si yo tengo una estructura de personalidad o tengo una personalidad en la cual no tengo muy clara mi identidad y de pronto me pongo a trabajar el transgeneracional, lo que voy a vivir es una despersonalización impresionante, entonces no voy a saber quién soy, que puede tener un beneficio terapéutico porque puede reconstruirme, o sea, me puedo reconstruir yo solito, vuelvo a generar una homeostasis organísmica y dentro de eso se regulan otra vez todo mi sistema de creencias e identidad. Sin embargo, la persona la va a pasar muy mal y a veces creo que la terapia no tiene que estar construida sobre clavos, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser por ahí. Lo mismo pasa con el proyecto sentido. Para mí, trabajar el proyecto sentido es esencial porque es la bisagra que conecta con el transgeneracional y me está restando energía, me está quitando mi vitalidad, me está quitando mi espacio, me está quitando mi poder personal, me está enturbiando las aguas de mi vida porque estoy confundiendo o puedo llegar a confundir mis proyectos personales con los proyectos de mi mamá o con los proyectos de mi papá. Entonces, creo que es adecuado, pero también depende. ¿Por qué? Porque si es una persona muy victimista, muy victimista, ¿cuál es una persona muy victimista? Que por cierto aquí, y así honestoides, y para que todos somos victimistas, o sea, todos tenemos como elementos de me hicieron, bla, 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 todos tenemos este tipo de cosas, pero ahí va. Si hay una persona muy victimista de, es que porque viví esto, porque viví lo otro, sufro esto, sufro lo otro, definitivamente trabajar proyecto sentido con una persona así puede tener ciertas complicaciones porque la persona en ese instante va a decir, entonces la culpa es de mi papá, la culpa es de mi mamá, déjame marcarles de una vez y le voy a decir, gracias por ti, estoy no jodido, sino más jodido y todavía más jodido de lo que estaba. Yo hoy en terapia fui con David y me di cuenta que el culpable de todo eso solo eres tú. Gracias, gracias por esta vida. Entonces, híjoles, el proyecto sentido es un elemento que deberían de trabajarlo todo el mundo. La respuesta es sí, pero la pregunta es en qué momento. Entonces, cada quien en diferentes momentos de nuestro desarrollo tendríamos que ir acomodando estos elementos del proyecto sentido, ¿sabes? Entonces, Erika, gracias Erika. Fabiola, gracias. Vicky, sí, efectivamente, no es para todo. Juan, ¿será parte del proyecto sentido no tener un proyecto de vida? Definitivamente. ¿Por qué? El proyecto sentido puede ser tan poderoso que como ya me da sentido y proyecto en mi vida, me resta la posibilidad de desarrollar mis propios proyectos. Entonces, me gustaría ahora que conectáramos con los proyectos de carencia. ¿Cuáles son los proyectos de carencia que existen por ahí en relación a papá o mamá? Y dentro de estos proyectos de carencia, uno que nos podemos topar es el de sustitución. Otro que nos podemos topar es el medicamento. Otro que nos podemos topar es este que ya he hablado mucho, el bastón de la vejez. Otro que nos podemos llegar a topar es el mosquetero de la reina, que ya lo había comentado. Mosquetero de la reina o mosquetero del rey. O puede existir como este niño esponja. O puede existir el niño bote de basura. Aquí les va, y yo llevaría como cierto cuidado con este tema de los proyectos. Son patrones que se han identificado, pero no significa, y a mí a veces me cae gordo, como que tienes que caer específicamente en uno de ellos, ¿no? No es así. Otro puede ser el niño síntoma. Otro proyecto puede ser el niño salvador, que si
elijo ponerle el nombre de Salvador, pues ya se empieza a poner como curioso e interesante este tema. Y otro proyecto puede ser la eventual pareja de reemplazo, ¿no? Son proyectos sentidos, son proyectos que están ahí. Y el último, el esclavo. Entonces, así como lo ven, son como todos estos proyectos que existen. Me voy a detener a explicar cada uno de ellos. Esto va a quedar grabado. Si luego te quieres ir a dormir y luego quieres acabarlo, lo puedes acabar, no pasa nada. Pero me voy a detener un segundito a ir platicando cada uno de estos, ¿va? Entonces, el hijo de sustitución es, y lo vamos a encontrar en la línea de o vengo a sustituir a los papás de mis papás aunque estén vivos, o vengo a sustituir a algún hermano muerto, algún pariente que haya estado ahí, es decir, vengo a sustituir a alguien y ese es mi proyecto, ¿no? Entonces, el hijo de sustitución se construye mucho a través de ahí, ¿no? Vengo a sustituir a papá o mamá, o vengo a sustituir a alguien muerto dentro del sistema familiar. Otro sería el eventual hijo de sustitución. Este también es un típico. Quizás yo tengo parte de este proyecto y ahí les va. Hay un hermano enfermo, estamos como en el tema de no sabemos si va a vivir o no va a vivir, y entonces tenemos un hijo por si acá falta, pues tenemos otro, ¿no? Entonces pasa muchas veces que está el hijo enfermo y de pronto, ¡pum!, traemos a otro hijo para que pueda dar la sustitución. O, por ejemplo, el niño medicamento, ¿no? El niño medicamento, ¿qué carencias va a cubrir? La mayoría de las veces es ser como el Prozac, el terapeuta de mamá, de papá, ¿no? Yo a veces también noto ciertos elementos así a veces en mi proyecto. Hasta podría llegar a decir, y chéquense esto, que parte del hecho de ser terapeuta probablemente está conectado con ese proyecto de ser un medicamento, ¿no? Tengo esta condicionante de vida de que para que yo pueda estar en este planeta, mi mamá a lo mejor, y es interesante porque la primera carrera que estudió mi mamá fue psicología. Entonces, y hablo mucho de mi mamá últimamente, realmente la voy ventaneando en clases y no, le tengo mucho cariño, mucha admiración a mi mamá, pero pues como todas estas dinámicas, pues ahí están, ¿no? Entonces ha sido un trabajo de irlas reconociendo, de irlas transformando. Creo que la aproximación que puedo hacer con mi mamá es una aproximación desde el corazón y al mismo tiempo también reconozco todos estos elementos que existen. Entonces, mi mamá estudia psicología, dice todos los psicólogos acaban locos. Yo creo que había algún elemento de verdad en estas cosas. Entonces, pues bueno, yo estudio psicología y y a lo mejor el ser terapeuta, el dar terapia, puede llegar a ser parte de mi proyecto sentido. Y ahí les va, vamos a conectar con un punto importante. Si ustedes se acercan conmigo y me dicen, David, ¿te gusta dar terapia? Me gusta mucho dar terapia, lo disfruto mucho. Ahorita traigo un caos impresionante, porque como estoy coordinando temas de la escuela impresionante, muchas cosas que están ocurriendo, estoy aplazando un poco a los pacientes, no tengo oportunidad de ser tan accesible, ¿no? en la terapia, ¿no? Es difícil conseguir una cita conmigo porque estoy resolviendo temas de la escuela, ¿no? Entonces, aún así, si ustedes me dicen, David, la terapia, ¿tú qué piensas de la terapia? Yo amo dar terapia, lo disfruto muchísimo, me da mucho sentido. Entonces me van a decir, David,
Entonces, ¿por qué existe descodificación emocional? Descodificación emocional para mí es el cierre de un duelo. Un duelo cuando lo vas a concluir, la mejor forma de concluir un duelo es diciendo esto que la persona, que en este caso serían todos los involucrados, porque por ejemplo en la defunción de mi hermano que muere de cáncer y yo trabajando muchos elementos de biodescodificación que tiene que ver con el tema de enfermedades, pues yo veo el dolor de mi mamá, veo el sufrimiento, el cierre de vida de mi hermano, veo el dolor de mi otro hermano, veo el dolor de mi papá, puedo ver el dolor de más familiares y una manera muy bonita, pero este es un cierre de duelo, que aparte les voy a decir, creo que el duelo nunca se cierra, pero también son mis ideas. Como cierre de duelo, al final es cómo puedo decirle a todos estos dolientes que todo lo que vivieron y sobre todo yo, el dolor que yo viví en ese momento en mi vida es voltear a ver a ese niño de 11 años, que hoy me mandaron fotos de él, y decirle todo lo que viviste, todas las experiencias no van a ser en vano. Vamos a hacer un proyecto que te ayude a conectar con dicha, con abundancia, con prosperidad y que ayude y que genere beneficios a los demás, como acceso a ciertas herramientas que puedan mejorar su nivel de salud, su libertad interior y en base a eso poder elegir. Entonces creo que la escuela es ese duelo que cierra este proyecto y el otro elemento como terapia, a lo mejor es el proyecto de mi mamá. Soy el terapeuta dentro del proyecto sentido de mi mamá. Sin embargo, en este instante yo me digo a mí mismo, este proyecto yo lo elijo. No es que ella quiera, sino yo ya elijo este proyecto. Entonces cambia muchísimo, muchísimo la información si lo tomo en cuenta así. Entonces, Bastón de la Vejez ya lo vimos, Mosquetero de la Reina ya lo vimos, Niño Esponja, el proyecto del Niño Esponja es absorber como toda la dinámica de la familia, absorber la buena energía, la mala energía, todas estas situaciones que hubiera estado viviendo la familia. El proyecto del Niño Esponja es absorber. Entonces, el típico es, están todos como aplatanados en la mesa, llega el que trae el proyecto de la esponja y como ¡zup!, jala todo, todos de repente se empiezan a sentir tranquilos, felices, te le dicen ¿por qué no vienes? Estate aquí con nosotros y es muy buena la experiencia de que andes por acá. Otro proyecto sentido puede ser el niño bote de basura, es decir, recibe todos los tóxicos de la familia. Entonces, es un proyecto muy curioso porque la familia le marca y le dice, oye, tengo este problema y ya me peleé con tu hermano y entonces, pues te avienta la basura, ¿no? Y te cuelga y luego te marca el otro, ¿no? Y te dice, oye, es que ni tu hermana me dijo y otra vez toda la basura. Entonces son como todos los camiones de basura que llegan para allá, ¿no? Y aparte, como el bote de basura, de repente hasta le piden dinero prestado, ¿no? Entonces lo andan buscando, lo andan persiguiendo para pedir dinero prestado. Y al final, el bote de basura también experimenta esta sensación, como es bote de basura, pues de no ser. A veces llega su cumpleaños, miren, hasta podría a veces conectarme con este elemento. Llega su cumpleaños y nadie le marca para felicitarlo, ¿no? Pero ahí estuvo disponible para los demás para soportar la basura de los demás. Entonces podríamos ver ahí un proyecto de bote de basura, ¿no? O el niño síntoma. El niño síntoma para mí es un tema un poco más complicado. Requiere mucha sensibilidad, porque podríamos encontrar que ciertas enfermedades que se dan de manera congénita en el momento en que el bebé nace es un bebé síntoma.
es un bebé que llega a conectar con elementos del sistema familiar y llega a conectar con elementos de los conflictos del padre y de la madre. Ahora, aquí, híjoles, a mí se me hace un poco tratar de entender esto. ¿Por qué? Porque puede ser muy crudo, ¿no? De repente escuchar en una terapia, es que tu hijo presentó esta enfermedad porque en el proyecto sentido venían estos elementos. Y entonces, híjoles, el niño síntoma, yo a veces lo veo como con un tema más humanista y ver de qué manera se puede presentar esta información, pero se ven a veces estos patrones, entonces es interesante tenerlo en cuenta. Mercedes nos saluda por acá. Jorge nos pregunta, ¿cómo discernir si en verdad elegiste un proyecto sentido tú mismo o solo es un autoengaño y sigue siendo el proyecto sentido de tu papá o de tu mamá? Yo, Jorge, quiero entender que tendría que ver cómo lo vives. Si lo vivo como una carga. Si lo vivo como una carga, creo que me estoy autoengañando. Si lo vivo como algo que me gusta, como algo que disfruto mucho, creo que ahí podría cambiar mucho la dinámica. Entonces, creo que es una manera de poder ver esta parte, ¿no? El niño salvador, su proyecto es salvar a la familia, entonces es esta persona que siempre va a estar disponible para estar ahí. Y el niño reemplazo es, el proyecto es que en algún punto sustituya a papá o a mamá y entonces se va a casar con mamá o se va a casar con papá. Entonces es como un Edipo raro que viene desde el proyecto sentido y pasa así, de repente familias que tienen como una conexión así muy fuerte con papá y entonces me vuelvo como la esposa de papá y desplazo a mamá, o mamá toma al hijo y entonces se vuelve esta relación súper unida hijo-mamá y de pronto ¡puc! Ya sale como este elemento, ¿no? Entonces, sí, Laura nos pone una luxación congénita de cadera es un niño síntoma. Si yo lo quisiera entender desde el modelo de descodificación, la respuesta es que sí. Y la cadera hay que entender cuál es el sentido biológico. El sentido biológico es avanzar, ¿no? Entonces, es ir avanzando en la vida, me da el movimiento. Entonces, hay que preguntarse si mamá, papá se sentían frenados en algún movimiento en el avanzar en la vida. Por ahí podría ser la pregunta, Laura. O dentro del sistema familiar, que existe una fidelidad familiar en la cual alguien se sintió impedido en el avanzar. Entonces lo estoy viviendo desde ahí, ¿va? Mariela, si naces después de varios abortos, ¿eres hijo de sustitución? Depende de cómo se vivió el aborto. Si el aborto tiene un componente emocional muy severo, muy fuerte, traumó mucho, puede llegar a ser que sí. Si el aborto, bueno, no se dio, se da la pérdida y vuelvo a buscar al hijo, es que la vivencia emocional aquí sí es muy importante. Entonces, si papá y mamá no están como para contestarte esta pregunta, te invito a que la sientas en tu corazón y a partir de ahí puedas como buscar un poquitito esta información. Jorge, y si tu proyecto sentido es ser feliz y autorrealizado, sigue siendo el proyecto de tu papá o de tu mamá, pues si ese es el proyecto, pues está chingón, ¿no? Entonces, que ahí te va, Jorge. Me faltó el último proyecto, a lo mejor cuadra con eso, ¿no? Que es el proyecto esclavo. El proyecto esclavo es ser concebido para vivir la vida que el padre o la madre no pudo vivir y triunfar donde ellos fracasaron. Entonces, el elemento aquí, Jorge, sería que mamá y papá nunca pudieron ser felices y autorrealizados
y están constantemente sobre el hijo, diciéndole, es que tú necesitas ser feliz, es que tú necesitas autorrealizarte, es que tú tienes que estar feliz. Entonces, quizás Jorge ahí sí podría conectar con este punto. Anabel, ¿cómo diferenciar al niño basura y al salvador? Porque a veces hablar de problemas familiares es para ayudar o pedir auxilio para resolver. Sí, Anabel, de hecho yo a veces también tengo como esta inquietud porque se parecen mucho. Creo que nada más hay una diferencia clave. El salvador está como en un pedestal y el basura está en la basura. Entonces, el salvador es como, mira, es que cómo ha ayudado a la familia, es que mira, siempre está ahí, es que de alguna manera es como gran patriarca. Y el otro se nos olvida el cumpleaños, ¿no? Entonces, creo que esa puede ser una manera de distinguir esta diferencia. Maribel, un niño adoptivo, ¿será que en un primer momento tenía un proyecto sentido con Ósea Familia o con la adoptiva? Al final, si lo leemos desde Descodificación 2, pero, a ver, el niño adoptivo, lo más probable, o si de entrada, es que va a traer un proyecto sentido de no deseado. Es decir, no fue deseado, posiblemente, estoy hablando posiblemente, por parte del papá y de la mamá, y lo dan en adopción, ¿no? Ahora, va a haber otros proyectos sentidos para este niño. Recuerden algo, y a mí es una de las bases de la forma en la que se estructura el pensamiento de descodificación, y es el poder del observador. Entonces, todo lo que está a mi alrededor, de alguna forma, yo lo voy creando, ¿no? Entonces, si yo de alguna manera fui a caer en una familia con ciertos patrones, ciertos elementos, y soy hijo adoptado, dentro de mi frecuencia, dentro de la frecuencia de la familia de origen y dentro de la frecuencia de familia de destino, existía esto, era así, y entonces creo que puede estar muy en sintonía. Entonces, hablamos de los proyectos, sobre todo hablamos de los proyectos concepción. Durante la gestación, los temas importantes que debemos de tener es a lo mejor alguna infidelidad que hubo por ahí por parte de papá o algún elemento así. Puede ser que luego queden elementos de yo para sentirme, porque recuerden esto, el vientre de mamá me da protección, ¿sabes? Es un lugar seguro y me da fusión. De hecho, cuando se ve el taller de sexualidad en descodificación emocional, se trabaja mucho la pareja vivida desde la fusión. Si quieren que luego trabajemos tema de pareja, pídanlo, porque el próximo miércoles no hay tema. Entonces, pídanla cantando. ¿Cómo? Manden un inbox a Desco, a la Casa de la Terapia, a David, y propongan temas. Por ejemplo, de repente me ponen temas como ácido úrico alto, y se me hace un tema muy particular, se me hace un poco corto. Yo sé que hay muchas personas, pero a lo mejor me gustaría agarrar temas más globales, y creo que podría ser muy padre, muy interesante el tema de la pareja para la siguiente sesión. Entonces, podríamos ver cómo es la pareja desde la fusión, podemos ver cómo es la pareja desde la dependencia, podemos ver cómo es la pareja desde la rebeldía, cómo es desde la independencia y cómo es desde la interdependencia. Yo soy un desmadre en mi vida de la pareja, pero he tomado estos cursos y con muchísimo gusto se los comparto. Son elementos importantes que me han ayudado a entender. Creo que todavía no a resolver, porque creo que todavía tengo elementos ahí que necesito trabajar en mí, pero puede ser padre y puede aportarte a ti y acabar de resolver, y ahí me cuentas cómo lo hiciste y me das terapia para que yo también ya acabe de acomodar mis temas, ¿va? Entonces, por ejemplo, en la gestación estoy en fusión y tendría que ver con ese tema de la pareja. Entonces, si mi papá le fue infiel a mi mamá, una manera curiosa en mi vida entonces de sentirme protegido y sentirme en el vientre de mamá es vincularme con parejas infieles, ¿no?
Entonces, es una estrategia. Mi mamá tiene esto, entonces me vinculo. Aquí como que las votaciones van mucho hacia la pareja, entonces pues ya le aviso yo a Boris que nos apoye con la imagen, y creo que puede ser un tema muy, muy padre para el próximo miércoles a las 8 de la noche, ¿va? Entonces sí, claro que sí. Yo creo que nos vamos a ir por el tema de la pareja. Entonces en el embarazo y la gestación se pueden dar estos temas. Igual, por ejemplo, como lo comentaba Laura nos decía, oye, yo entonces, cada vez que quiero como impulsarme, algo me jala para atrás. Entonces, Laura, algo que puedes llegar a pensar es, que para estar segura y estar en el vientre de tu mamá, necesitas esto que te vuelva a llevar para atrás, esto que otra vez te jale, porque es una manera de estar en el vientre de mamá, y al final el vientre de mamá, si nosotros lo vemos y lo entendemos, fue un momento de fusión, donde, chéquense esto, es hermoso, donde yo no tenía que mover absolutamente nada para comer, alimentarme, simplemente flotar, bla, bla, bla. Claro, mamá enojada, frustrada, contenta, peleándose, llorando, viendo una película con un antojo, papá estando, no estando, que se va con otras mujeres, mamá sufriendo, o los dos juntos, no sé, todas estas películas, ¿no? Pero yo estoy ahí flotando, recibiendo toda esta química emocional que va pasándose por todas mis venas, y finalmente puede llegar a ser que si la química emocional, por ejemplo, pensando en alguien que le tengo mucho cariño, que regularmente traía elementos de piel, algo interesante como de separación es mientras yo me sienta separada, porque creo que sus papás durante esa temporada tenían como elementos de separación, yo mientras me siento separada, chequen muy bien la paradoja que les voy a decir, yo mientras me sienta separada, me siento protegida, porque estoy en el vientre de mamá. Entonces, estas emociones de cómo las vivió mamá en la gestación, me da seguridad. Entonces, si estoy triste y estoy nostálgico, me puedo sentir seguro. Si yo estoy con miedo, ansioso y preocupado, estoy seguro. Si estoy todo deprimido e indeciso, estoy seguro, porque así lo vivió mamá, y entonces cuando yo recreo este tipo de emociones es una impronta muy temprana que tengo, y cuando la vuelvo a evocar me lleva a este espacio donde estoy flotando y donde no tengo que hacer absolutamente nada para ser alimentado, ¿sabes? Entonces, vamos a hacer ¿cómo se llama? Un ejercicio, una dinámica, creo que estaría padrísimo. Sí, ya la pareja va a ser tema, yo ya le aviso a Boris que nos apoye con esto. Muchísimas gracias, Zulema. Flor, a mi hijo le cuesta mucho ser puntual, levantarse temprano, terminar la tarea a tiempo. ¿Cómo se descodifica? Flor, sería como ver, número uno, hay que ver la edad de tu hijo. Si está pequeño, porque luego sí les pregunto a las pacientes, ¿no? De repente me dicen, te voy a mandar a mi hijo, y yo, no, es que no veo ni niños ni adolescentes, es muy raro que yo vea un adolescente, no es mi fuerte, mejor te veo a ti, veo qué estrategias estás llevando a cabo con el niño, también siento al niño y lo escucho, porque alguna vez un terapeuta, y esto son de estas frases que se te quedan marcadas en el cerebro de una manera muy poderosa. Este terapeuta me dijo la siguiente frase, me dijo, en terapia todos siempre tienen que ser escuchados. Entonces es un reto impresionante, pero bueno, si hay un tema con un hijo, yo procuro ver a la mamá si el hijo es pequeño, y también procuro escuchar al hijo, ¿no? Aunque no voy a dirigir la terapia ya, y más porque no me he especializado
y en terapia de juego, lo llevé en alguna de las maestrías y en otra de las maestrías que estudié. Entonces no era mi hit cuando lo estudié, entonces regularmente a mis alumnos les digo yo descodificación de 18 para arriba, ¿va? Entonces la mamá, si le explica eso, puede como conectar con eso. Pero luego pasa que, oye, te voy a mandar a mi hijo. No, es que yo no atiendo niños. Es que mi hijo tiene 40 años, ¿no? Y que, bueno, entonces, cambia un poco la dinámica. Entonces, Flor, en tu caso, tu hijo tiene 21 años. Lo más probable puede ser que sea en el tema de parto-nacimiento. Checa por ahí el tema de cómo nació. Porque puede ser, ahí te va, ser puntual, levantarse temprano, terminar la tarea a tiempo, puede ser concluir un proyecto. Entonces, siempre que una persona llega con nosotros a consulta y nos habla de proyectos y de proyectos que no se pueden concluir, nuestra mirada tiene que ser de inmediato hacia el proyecto sentido. Entonces, me sabe por ahí, pero te estoy contestando muy en el aire, cosa que también ahí te lo digo con el máximo respeto que puedo expresarte porque no tengo a tu hijo y no te tengo frente a mí. De la interpretación veo eso. Entonces, espero que te aporte, espero que hayan conectado, ustedes conectaron con su proyecto sentido, lo empezaron como a olfatear, me gustaría que lo comentaran, sí, no, como para ver cómo fueron saboreando este tema del proyecto sentido. Para ahorita que vayamos a hacer el ejercicio, ahí me ponen un sí en los comentarios, me ponen un no. Ángeles, te agradezco muchísimo. Ahorita mi agenda es un caos, pero tengo alumnos muy, muy buenos que han estudiado conmigo. Con muchísimo gusto puedo recomendarte alumnos que harían lo mismo que yo o muchísimo mejor que yo, porque me he topado con gente extraordinaria en mi vida, ¿no? Y muchos han sido las gentes, dentro de las gentes más extraordinarias que me he topado, han sido mis pacientes y han sido mis alumnos, ¿no? Gente que ha llegado a enseñarme muchísimas cosas en la vida. Entonces, puedo recomendarte con alguno de las personas que han estudiado conmigo que va a ser extraordinario y creo que puede apoyarte muchísimo en este tema. Me esperaban que naciera en la mañana, nacía a las 10 de la mañana. Tengo problemas con el tiempo en todo sentido. Tiene algo que ver con mi nacimiento. Me esperaban que naciera a las 10 de la mañana. En la mañana nacía hasta las 10. Bueno, pues no sé, a lo mejor no lo sé. Ana, échale por ahí el tema de tu tiempo, es decir, tu momento. Entonces, por ejemplo, forceps, cesárea, lo que llevaron implícitamente, y chequen muy bien, porque no le voy a hacer el proyecto sentido a mi hijo de que de una cesárea, y era necesaria la cesárea. Es ahí donde necesitamos como pensamiento crítico, ¿no? Creo que la herramienta que esté para poder salvar y mejorar la vida de la persona la necesitamos. Bueno, se necesitó la cesárea. Entonces, si se necesitó la cesárea, finalmente también el elemento que quedó implicado en el niño fue: yo no puedo hacer las cosas por mí solo. Necesito la ayuda de alguien más para poder llevar a cabo este proyecto. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Déjenme empezar a conectar un poquitito de música como para poder entrar en sintonía.